La historia empezó con una reverencia equivocada. O eso creyó todo el mundo. En una casa donde nadie se equivocaba nunca. Una duquesa viuda miró a una mujer con vestido gris, delantal blanco y manos de trabajo. Y la saludó como si ya fuera de la familia. No era la prometida de su hijo, no llevaba joyas, no tenía fortuna. Ni siquiera debía estar en el centro de aquella escena. Y, sin embargo, la mujer más temida de 3 provincias la vio entrar y supo algo antes que todos los demás. Mucho antes que su propio hijo, y cuando la verdad salió a la luz, ya era tarde para seguir fingiendo que aquello había sido un simple error. Años después, cuando su hija ya tenía edad para hacer preguntas difíciles, fue ella misma, Inés, quien contó la escena sin adornarla demasiado. Nunca había sido mujer de adornos. La niña le preguntó qué sintió cuando la duquesa viuda de Valdelinares la saludó como si fuera la futura esposa de su hijo. Esperaba una respuesta brillante, una frase bonita, algo digno de repetirse en cenas y tertulias. Pero Inés la miró con esa calma tan suya y dijo, me quedé muy quieta. No sabía qué otra cosa hacer. Luego pensó un poco más y añadió algo que la niña tardó muchos años en entender, no tuve miedo. Lo que sentí fue otra cosa. Sentí que alguien me había visto de verdad. Pero para llegar hasta ese momento, hay que retroceder. No solo a la visita. Ni al paseo por el jardín. Ni siquiera al compromiso roto. Hay que ir más atrás. Al tiempo en que Álvaro de Mendoza, 7º duque de Valdelinares, aún creía que una vida correcta y una vida feliz podían ser exactamente la misma cosa. Durante muchos años, Álvaro había sido el hombre perfecto para una familia ambiciosa y una mujer sensata. Tenía apellido, propiedades, asiento en el Senado, una educación impecable. Un modo de hablar que hacía que los demás callaran sin sentirse humillados, y esa clase de riqueza tranquila que no necesitaba demostrarse porque estaba en los cuadros, en las fincas, en la vajilla, en la forma de entrar en una habitación. En Madrid lo miraban como se mira una casa antigua en un buen barrio, sólida, elegante y disponible para quien supiera ocuparla. Y entonces se comprometió con Leonor de Villalta. A ojos del mundo, Leonor era una elección perfecta. Hija mayor de un vizconde andaluz, bien educada, hermosa de una manera serena. Con lectura suficiente para no aburrir y prudencia suficiente para no asustar. Tocaba el piano. Pintaba acuarelas. Sabía conversar con canónigos, diplomáticos y condesas sin meter jamás una palabra fuera de lugar. Tenía dinero sin ostentación. Apellido sin escándalo y modales tan correctos que parecía haber nacido sabiendo dónde apoyar las manos en cualquier mesa del país. Los amigos de Álvaro aprobaron. El abogado aprobó. Sus tías aprobaron. Incluso él mismo aprobó. Y eso, justamente, era el problema. La aprobaba del modo en que uno aprueba un buen reloj. Reconoce que funciona, admira su precisión. Pero no siente por él ninguna clase de temblor. El compromiso llevaba 7 semanas cuando emprendieron el viaje a la finca donde vivía la madre del duque. Cuando Álvaro le escribió para anunciarle su compromiso, la respuesta de su madre ocupó una sola línea, trailer. Ni enhorabuena, ni bendiciones, ni preguntas, solo eso. Trailer. Leonor lo sabía, y por eso, durante el viaje, no dejó de colocarse los guantes. 1 vez, 2 veces, 4 veces. Álvaro había aprendido ya algunas cosas de ella en aquellas semanas. Sabía que se tocaba la clavícula cuando estaba pensando. Sabía que ajustaba los guantes cuando estaba nerviosa. Sabía también que ambos gestos casi nunca aparecían juntos. Aquel día aparecieron los dos. El coche se detuvo. Álvaro bajó primero y ofreció la mano a Leonor. Ella alzó la vista hacia la fachada con la expresión de quien sabe perfectamente que todavía no ha cruzado el umbral y ya la están evaluando. Se alisó la falda. Se tocó la clavícula. Pensó. Luego se abrió la puerta principal. Y ahí apareció Inés. No era su madre. No era una ama de llaves anciana. No era una doncella torpe. Era una mujer de unos 25 años, delgada, recta, con un vestido gris sencillo. Un delantal limpio y el cabello oscuro bien sujeto bajo una cofia blanca. A primera vista podía parecer discreta hasta desaparecer. Pero eso duraba poco. Había que mirarla una segunda vez. Entonces la cara cambiaba. O más bien se revelaba. No era una belleza evidente. Pero tenía una claridad extraña en la mirada. Unos ojos grises, atentos, tranquilos. Como si llevara años escuchando a los demás sin necesidad de interrumpirlos y hubiera llegado, en silencio, a conclusiones que no iba regalando por los pasillos. Su excelencia ya les espera, dijo con una voz nítida, acostumbrada a ser oída sin alzarla. Si lo desean, puedo recoger sus cosas. La puerta de la salita de mañana estaba abierta.
La duquesa viuda de Valdelinares esperaba junto a la ventana, vestida de seda berenjena. El pelo plateado peinado sin exceso y la espalda tan recta que daba la impresión de que la edad, en vez de doblarla, se había apartado por pura cortesía. Giró al oír pasos. Su mirada fue de su hijo a las dos mujeres que venían con él. Inés iba un paso por delante. Había hecho el gesto de apartarse para que Leonor entrara primero, una pequeña inclinación de servicio aprendida a fuerza de repetirse. Cuando algo ocurrió en el rostro de la duquesa viuda, no fue sorpresa. Fue reconocimiento. Como si una lámpara se hubiera encendido detrás de unos ojos siempre controlados. Como si hubiera encontrado algo que llevaba esperando sin querer admitirlo. Dio 2 pasos al frente. Tomó la mano de Inés entre las suyas. E hizo una reverencia lenta, formal, absoluta. Por fin, dijo con una voz tan suave que Álvaro no la reconoció del todo. Tenía muchísimas ganas de conocer a la mujer que ha elegido mi hijo. El silencio que siguió no se rompió, se espesó. Inés se quedó inmóvil. La respiración se le cortó apenas un segundo. El color le subió a la cara. Pero no como a quien recibe un halago, sino como a quien comprende que lo están confundiendo con algo que no es, y no sabe cómo deshacerlo sin humillar a nadie. Leonor, detrás, se detuvo exactamente en el instante en que entiende una verdad que no había pedido entender. Madre, dijo Álvaro con toda la cautela que fue capaz de reunir. Ella es Inés. Forma parte de tu casa. Mi prometida es Leonor de Villalta. La duquesa no soltó de inmediato la mano de Inés. Eso fue lo que Álvaro recordó durante meses. Ese pequeño retraso. Esos 2 o 3 segundos en los que su madre miró a Inés. Inés bajó la vista y la tarde entera cambió de forma alrededor de una equivocación que ya había revelado demasiado. Luego la duquesa soltó su mano, giró con una destreza impecable y recibió a Leonor con calidez técnicamente perfecta. Perdona la confusión. Esta luz engaña muchísimo. Tendré que mandar revisar los candelabros del pasillo. Bienvenida. Esta es tu casa. Leonor hizo la reverencia correcta. Sonrió lo correcto. Dijo lo correcto. Inés, mientras tanto, se retiró hacia la puerta con las manos juntas, el rostro sereno y la postura de quien intenta ocupar el menor espacio posible. Parecía que el incidente podía olvidarse. Pero no se olvidó. La comida se sirvió en el comedor pequeño, donde la luz del principio del verano caía sobre la mesa y hacía brillar igual la cubertería. Las copas y los jarrones de peonías. El ama de llaves, doña Ramona, supervisó el servicio con la autoridad silenciosa de una mujer que llevaba demasiados años resolviendo crisis domésticas con sopa bien caliente y tiempos exactos. La comida fue excelente. Pollo frío, espárragos, pan fino, un postre ligero que temblaba en la cuchara como si quisiera pedir disculpas por la escena de la entrada. La duquesa viuda estuvo impecable. Preguntó a Leonor por su familia, por su afición a la música, por sus lecturas, por su opinión sobre el arte nuevo que estaba llegando a Madrid, por el modo en que se debía organizar una casa de campo cuando había visitas largas, por si prefería a Soler o a Scarlatti, por si encontraba más mérito en la disciplina o en el gusto. Leonor respondió bien. Siempre respondía bien. Tenía ese talento admirable y triste de las mujeres educadas para un examen interminable. Lograba que la preparación desapareciera bajo la naturalidad. Y, sin embargo, algo faltaba. Álvaro lo notó igual que se nota una corriente de aire en una habitación cerrada. No ve la rendija, pero siente su paso. Su madre era amable en cada punto y tibia en todos. Aprobaba a Leonor como se aprueba una porcelana intacta. Ni una sola vez la miró con la convicción con que había mirado a Inés en el zaguán. Y esa mirada empezó a perseguirlo. Volvía a ella mientras la conversación avanzaba. Volvía a ella mientras su madre alababa las acuarelas de Leonor, y Leonor alababa los rosales del muro sur. Volvía a ella del mismo modo en que la lengua vuelve una y otra vez a una pequeña grieta del diente. Algo se había dicho sin palabras. Algo que no encajaba con el plan que él creía estar ejecutando. Después de comer, Leonor subió a descansar. Álvaro encontró a su madre en el jardín, podando rosas con unas tijeras de mango de plata que habían pertenecido a su abuela. Hacía calor. El aire olía tan fuerte a rosa madura que casi resultaba excesivo. La duquesa cortó una flor abierta de más. No es tuya, es mía. La precisión no responde la pregunta. Su madre dejó las tijeras sobre un banco de piedra y lo miró con esa expresión que reservaba para cuando iba a decir la verdad entera y esperaba que el otro tuviera el valor de aguantarla. La conocí hace año y medio. La condesa de Peñalba me llevó a la escuela parroquial del pueblo. Quería que opinara sobre unas reparaciones. Esperaba lo de siempre, una sala fría.
Una maestra cansada y niños repitiendo lecciones como quien cumple condena. Me encontré otra cosa. Un mirlo se posó en el muro y las observó con indiferencia profesional. Me encontré a una mujer explicando a 12 niños el movimiento de los planetas con una naranja, una vela y una cuerda. La vela era el Sol. La naranja era la Tierra. Ella caminaba alrededor de la vela marcando una órbita con tanta claridad que hasta yo, que llevo medio siglo oyendo explicaciones mediocres, me quedé en silencio. Y no era el silencio del miedo. Era el silencio de la fascinación. Después se puso a hablarme de los niños. De cuál se estaba quedando atrás en lectura. De cuál entendía las cuentas pero se perdía al escribir. De cómo haría tablas nuevas si tuviera dinero para pizarritas. De cómo había remendado un mapa viejo con un trozo de lona. No me estaba pidiendo nada. Estaba pensando en voz alta. Álvaro escuchó sin interrumpir. Su madre volvió a tomar las tijeras. ¿Y tú la contrataste? La duquesa examinó una rosa como si la flor hubiera cometido un delito leve. Cuando me escribiste diciendo que estabas comprometido, supuse que por fin habías escogido a una mujer de esa clase. Álvaro tardó unos segundos en hablar. ¿Me estás diciendo que hiciste una reverencia a una criada porque creías que era el tipo de mujer con quien debería casarme? No, dijo su madre. Te estoy diciendo que hice una reverencia a la mujer que creí que habías elegido. Me equivoqué con la elección. No con la mujer. Aquella frase no se le salió de la cabeza en todo el día. La encontró al atardecer en la despensa tranquila, clasificando botes de conserva a la luz de una vela. Las etiquetas estaban escritas con una letra pequeña, nítida y ordenada, la letra de quien considera que la claridad es una forma de respeto. Se volvió al oírlo y le hizo una reverencia impecable, una reverencia técnica, exacta y dolorosamente formal. Señor. Inés. Se dio cuenta de que nunca había pronunciado su nombre en voz alta. O sí, tal vez, pero nunca prestándole atención. Ahora sonaba distinto. Como una palabra guardada demasiado tiempo sin permiso. Quería decirle que no debe sentirse incómoda por lo ocurrido esta mañana. El error ha sido de mi madre. No dice nada de usted. Inés lo miró con una expresión difícil y, al mismo tiempo, muy clara. Era la cara de una persona que sostiene mejor una conversación incómoda que quien ha venido a remediarla. Es usted muy amable, señor. Nada más. Volvió a sus frascos. Y Álvaro comprendió, con una sacudida desagradable, que esa calma tenía un coste. Que ella no era fría. Se estaba conteniendo. Mantener la compostura le estaba exigiendo más de lo que su voz dejaba ver. Lo hizo bien. Demasiado bien, quizá. Interpretó una pieza que a la duquesa viuda le gustaba mucho, con una precisión limpia. Sin una nota fuera de sitio y sin una sola sorpresa. La sala escuchó con atención. Su madre cerró los ojos. Inés entró un par de veces para cambiar velas y ajustar una cortina contra el aire. Y cada vez que cruzaba la habitación, Álvaro seguía su movimiento con una atención absurda. Involuntaria y cada vez más difícil de excusar. Cuando Leonor terminó, la duquesa aplaudió con sinceridad formal. Ha estado magníficamente ejecutado, dijo. La palabra quedó flotando. Ejecutado. Correcto. Bien hecho. Y, de repente, Álvaro sintió que aquella misma palabra podía servir para demasiadas cosas. Para la música. Para el compromiso. Para la vida que estaba a punto de aceptar. Más tarde, cuando Leonor ya se había retirado, encontró a su madre con un libro abierto que no estaba leyendo. Leonor es hermosa, dijo ella sin levantar la vista. Sí. Educada, agradable, irreprochable. Sí. Entonces debería estar encantada. No lo estaba. Los dos lo sabían. A la mañana siguiente, Álvaro se levantó antes que nadie y salió a caminar. El amanecer castellano tenía una claridad fría y tranquila. Había rocío en la hierba. Olor a tierra recién respirada. El cielo aún no terminaba de decidirse entre el azul y el gris. Caminó sin pensar demasiado hasta la huerta de cocina, y allí oyó una voz. Era Inés. Estaba sentada en el murete bajo junto a los bancales de hierbas, leyendo en voz alta para nadie. No como quien actúa, sino como quien deja que las palabras respiren mejor fuera de la página. Tenía un pequeño libro de tapas pardas en las manos. Leía un pasaje sobre el jardín como lugar donde la mente herida puede recomponerse entre cosas simples y vivas. Su voz llevaba los versos con una facilidad sin adorno. La luz de la mañana dibujaba el perfil de su cofia, la línea de su mandíbula y esa pequeña arruga entre las cejas que se forma cuando alguien se concentra de verdad. Lo vio. Calló. Se levantó. Apretó el libro contra el pecho como si, de pronto, necesitara un escudo. Perdone, señor. No esperaba.
no se detenga por mí. Inés dudó. Y él entendió algo de golpe. Ella estaba intentando decidir si aquello era una orden del duque o la petición de un hombre. No sabía cómo obedecer ambas cosas a la vez. Él quiso decirle que era lo segundo. Quiso decírselo con una claridad desesperada. No pudo. Seguía comprometido con otra mujer. Y había palabras que, dichas un día antes de tiempo, estropean vidas enteras. Se marchó. Las manos le quedaron cerradas a los lados del cuerpo hasta que volvió a la casa. En el desayuno apenas habló. Observó a Leonor untar mantequilla en una tostada con exactitud geométrica. Vio a su madre verter el té sin permitir que la mano vacilara ni un milímetro. Sintió la mañana cerrarse a su alrededor como una habitación sin puerta. Después de desayunar, Leonor le pidió pasear por el jardín. Caminaron entre rosas, grava blanca, boj recortado y un reloj de sol cuya sombra parecía señalar la casa como si la acusara de algo. Leonor guardó silencio bastante rato. Álvaro supo que estaba ordenando una conclusión. Tu madre no me aprueba, dijo al fin. Te aprueba en todo. Leonor giró la cabeza hacia él. Aprueba mis cualidades, Álvaro. No me aprueba a mí. Hay diferencia. Él no la negó. Habría sido insultarla. Le hizo una reverencia a esa mujer, continuó Leonor, y en su voz no había celos. Solo una comprensión triste y afilada. Y no fue un gesto social. Fue convicción. Quiso hacerlo. Lo sentía. A mí me ha tratado con toda corrección. Pero no me ha mirado ni una sola vez con esa certeza. Dio unos pasos más. Después retiró suavemente la mano de su brazo. El gesto fue tan delicado como cerrar un libro muy bien hecho. Dame una cosa, dijo. Cuando imaginas los años que vienen, las mañanas, las tardes, los inviernos, los desayunos en la misma mesa una y otra vez, ¿puedes verlos conmigo? Álvaro lo intentó. Vio la mesa. Vio la luz entrando por la ventana de levante en el Palacio de Madrid. Vio la cafetera de plata. Vio a Leonor sentada enfrente, tranquila, elegante, hablando de compromisos, visitas, temporadas. Lo vio todo. Menos una cosa. No consiguió verse queriendo estar allí. Lo veo, dijo con honestidad. Pero yo no estoy dentro. Leonor cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, brillaban, pero no lloró. Entonces no debemos seguir. Leonor. No te disculpes. Empeoraría todo. Y bastante malo es ya. Su voz no se quebró. Justamente por eso dolió más. No me casaré con un hombre que falta a su propia mesa aunque se siente en ella todos los días. Si esta historia te está apretando por dentro, suscríbete ahora, porque todavía falta la parte más difícil, la del tiempo, la espera y la certeza. La parte en la que no basta con querer. Hay que sostener lo querido sin estropearlo. Leonor regresó sola a la casa, manteniendo la espalda recta, ajustándose los guantes por última vez. Horas después se marchó. No hubo escenas. No hubo grandes explicaciones. Solo el sonido de un baúl bajando escaleras, las ruedas del carruaje sobre la grava y un silencio competente alrededor de una ruptura que ya no necesitaba ceremonia. Álvaro no sintió alivio. Sintió claridad. Una claridad hueca, dura, casi fría, como la que queda cuando uno descubre que una decisión importante ya estaba tomada dentro de sí antes de atreverse a pronunciarla. No habló con Inés ese día, ni el siguiente. No iba a añadir una deshonra a otra. Volvió a Madrid. Se ocupó de sus deberes. Asistió al Senado. Escuchó debates sobre caminos, cereal, aranceles, riegos, reformas agrícolas. Votó con una atención que sorprendió a varios colegas. Escribió a su madre cartas llenas de tiempo. Obras en la carretera de Burgos, métodos nuevos para drenar tierras arcillosas y otras noticias tan deliberadamente neutras que resultaban casi cómicas. En ninguna mencionó a Inés. La duquesa viuda respondió del mismo modo. Procedimiento puro. Salvo una frase, en la tercera carta, que lo desarmó más que cualquier reproche. Inés ha reorganizado el gabinete de música, escribió, y ha encontrado un cuaderno de sonatas perdido desde hace 6 años. Tiene un don singular para encontrar lo que otros extravían. Álvaro leyó esa línea 4 veces. Luego guardó la carta en un cajón. Después la abrió muchas más veces de las que habría admitido. El verano se agotó. Llegó septiembre. Las rosas cedieron. El jardín perdió la indulgencia cálida de julio y ganó esa belleza más sincera del principio del otoño. Cuando la luz se vuelve fina y las hojas empiezan a recordar que un día caerán. Álvaro anunció que iba a pasar unos días en la finca para revisar cuentas con Segura, el administrador. Nadie supo decir tanto con tan poco. La segunda mañana lo encontró en la biblioteca.
Inés estaba recolocando una serie de sermones viejos. La habitación olía a cuero, cera y papel cuidado. Al verlo entrar, hizo la misma reverencia formal que la primera vez. Señor, quiero hablar con usted. Ella esperó. No como duque a una persona de esta casa, dijo él, sino como un hombre que lleva 3 meses intentando no pensar en una mujer que lee poesía al amanecer en la huerta y que ha fracasado en ese empeño peor que en cualquier otro de su vida. Inés dejó el libro en la estantería. Las manos se le mantuvieron quietas. La respiración no. Hace 3 meses estaba usted comprometido, dijo. Hace 3 meses sí. El compromiso terminó porque la mujer con la que iba a casarme vio más claro que yo y tuvo el valor de decirlo. Inició ella la ruptura. Me dijo que yo faltaba a mi propia mesa de desayuno. Tenía razón. Estaba presente en la habitación y ausente de la vida. La compostura de Inés resistió. Pero detrás de los ojos algo cambió, como si se encendiera una luz en una estancia que había permanecido cerrada por prudencia. Soy hija de un párroco, dijo con cuidado. No tengo fortuna, ni apellido útil, ni familia poderosa. Lo único que soy en esta casa es lo que su madre me ha permitido ser. No puede querer casarse conmigo porque la duquesa viuda me hizo una reverencia por error. Álvaro dio un paso, no demasiado, lo justo. Inés bajó la vista un instante. El mundo hablará. El mundo siempre habla. Y se cansa más rápido de lo que presume. No su mundo. Mi abuelo se casó con una mujer cuyo padre hizo fortuna comerciando aceite y tejidos. Madrid murmuró 6 meses y luego pasó a otro asunto. Si el duque está seguro. La mitad de la sociedad termina convencida y la otra mitad aprende a callarse. Ella lo miró entonces de una manera nueva. No como se mira a quien manda. No como se mira a quien halaga. Como se mira a una puerta abierta cuando uno lleva años pasando delante sin atreverse a comprobar si de verdad lo estaba. No voy a decir que sí hoy. Lo sé. Si está seguro, lo seguirá estando dentro de un mes. Lo estaré dentro de un mes, y del siguiente también. No insistió más. Esperó. Y ahí empezó una clase de cortejo que pocas personas habrían entendido. Álvaro no llevó joyas, no llevó flores, no llevó promesas grandilocuentes. Inés habría rechazado todo eso o, peor todavía, lo habría aceptado por educación y lo habría convertido en una carga. Él entendió, quizá por primera vez en su vida, que había mujeres a las que no se conquista impresionándolas, sino atendiéndolas. Volvía a la finca cada 15 días. Llegaba el viernes al anochecer y se iba el lunes temprano con la resistencia íntima de quien abandona un lugar donde por fin respira mejor. Paseaban, leían, hablaban en la biblioteca, en el jardín de hierbas, cerca del invernadero, junto al muro donde el sol de noviembre aún calentaba un rato después del mediodía. Álvaro llevaba preguntas. Preguntaba por lo que estaba leyendo. Por los niños de la antigua escuela. Por si Fray Luis le parecía más verdadero que otros poetas. ¿Por qué había movido cierto atlas? ¿Qué haría con el jardín del este si fuera suyo? Si la tierra arcillosa podía salvarse con paciencia o hacía falta rediseñarla. Inés contestaba con prudencia al principio, luego con más libertad. Y, al cabo de unas semanas, con esa fluidez rara que solo aparece cuando una persona deja de vigilarse por miedo al error y empieza a confiar en que la están escuchando de verdad. Álvaro descubrió que se reía poco, pero cuando lo hacía era limpio. Descubrió que no admiraba el poder, aunque sabía moverse a su alrededor. Descubrió que tenía opiniones fuertes y una manera de expresarlas tan serena que obligaba al otro a pensar en vez de defenderse. Descubrió también que se enfadaba con los libros mal construidos, con los jardines mal drenados, con la música tocada solo para lucirse y con cualquier forma de crueldad envuelta en buenos modales. Ella descubrió otras cosas. Que Álvaro escuchaba mejor de lo que parecía en los salones. Que era más tímido de lo que Madrid sospechaba. Que se cansaba de la política cuando la política se alejaba demasiado de la vida real. Que sabía reconocer una inteligencia ajena sin necesidad de dominarla. Que, debajo del título, había un hombre educado para cumplir antes que para desear. Y que precisamente por eso le costaba tanto entender qué hacer con un deseo honesto cuando por fin lo sentía. Un sábado de octubre, la duquesa viuda los encontró discutiendo, con absoluta seriedad. Si un poema mediocre puede arruinarse aún más cuando se lee mal en voz alta. No pienso intervenir, dijo la duquesa, deteniéndose en la puerta. Porque sospecho que él lleva las de perder y me resulta instructivo observarlo. Inés casi sonrió. Álvaro dijo, con falsa indignación. Madre, tu neutralidad es un teatro. En absoluto. Mi neutralidad es un premio por haber esperado tanto tiempo.
La duquesa viuda no hablaba mucho del asunto. No hacía falta. Había una satisfacción concentrada en ella, una especie de calma afilada. Como la de quien ve que el mundo, por una vez, se va corrigiendo solo. Aún así, había dificultades. Inés conocía el tamaño del salto que le estaban pidiendo. No era ingenua. Sabía lo que dirían en Madrid. Sabía cómo la mirarían algunas mujeres. Sabía que habría sonrisas suaves con filo debajo. Sabía que, si aceptaba, ya no podría ser invisible aunque quisiera. Una tarde lluviosa lo dijo sin rodeos. Tal vez se cansen de hablar. Pero antes hablarán mucho, y algunos no me perdonarán nunca que entre por una puerta que, según ellos, no me correspondía. Álvaro respondió después de pensarlo. Entonces no entraremos pidiendo perdón. No sonó orgulloso. Sonó firme. Y eso importó más. En noviembre llegó el frío. Las mañanas dejaron escarcha en las hojas y al respirar se hacía visible el aire. Una de esas mañanas estaban en la biblioteca. La luz de invierno entraba limpia y sin adornos. Como si el mundo se hubiese quedado solo con lo necesario. Inés tenía las manos sobre el respaldo de una silla. Álvaro permanecía quieto, sin presionarla. Sin preguntarle cada 5 minutos lo que ya había elegido respetar. Entonces ella dijo: «Sí». Solo eso. No hizo falta nada más. Se casaron en diciembre, en la capilla de la casa principal de Valdelinares. La ceremonia fue íntima. Familia cercana, unos pocos amigos, un par de vecinos con verdadero afecto y la duquesa viuda en el primer banco con una expresión tan contenida y tan intensa al mismo tiempo que el sacerdote comentó después, medio impresionado y medio agotado, que pocas veces había visto una felicidad tan severamente disciplinada. Inés llevó un vestido de seda marfil sin excesos, de corte sencillo, con una ramita de jazmín de invierno en el cabello que la propia duquesa había cortado aquella mañana del invernadero. No hubo diamantes llamativos. No hubo teatralidad. Álvaro, al verla avanzar hacia el altar, entendió por fin que había reconocido su madre en el zaguán aquella primera tarde. No era belleza solamente. No era inteligencia solamente. No era origen, ni mérito, ni sacrificio aislado. Era algo más raro. Una entereza imposible de fingir. La clase de persona que sigue siendo exactamente quien es incluso cuando cambia por completo la habitación en la que se encuentra. Doña Ramona lloró durante casi toda la ceremonia y luego negó haberlo hecho con una convicción que no persuadió a nadie. Segura, que llevaba 20 años sirviendo a la familia sin expresar emociones mayores que una satisfacción profesional moderada, sonrió 2 veces. Hubo quien lo consideró un acontecimiento histórico en sí mismo. Madrid, por supuesto, habló. Porque luego llegó la vida real. Y la vida real tuvo la costumbre de darle la razón. Inés no se transformó en una caricatura de duquesa para tranquilizar a los demás. Aprendió lo que necesitaba aprender, sí. Pero no borró lo que ya era. Visitó propiedades. Habló con administradores. Revisó cuentas. Se ocupó del archivo familiar, que llevaba años ahogándose en su propio desorden elegante. Hizo preguntas sobre pozos, acequias, arrendamientos, cosechas, escuelas, contratos y reparaciones. Recordó nombres. No solo apellidos. Nombres de hijos, nombres de perros, nombres de viudas. Nombres de jornaleros que habían perdido una mula y estaban empezando a hundirse con ella. Las personas notan cuando alguien las mira por encima y cuando las mira de frente. Eso también corrió. En una de sus primeras cenas en Madrid, una condesa muy celebrada le preguntó con amabilidad venenosa si no encontraba agotador adaptarse a una vida tan distinta. Inés dejó la copa sobre el mantel y contestó sin alzar la voz. Adaptarme, sí. Fingir, no. Y le agradezco a usted que no me obligue a confundir una cosa con la otra. La mesa se quedó inmóvil un segundo. La condesa sonrió como pudo. Álvaro, sentado a su lado, no intervino. No hacía falta. Lo mejor de Inés era que no necesitaba rescates. Tiempo después, cuando ya esperaban a su primera hija, llegó una carta de Leonor. Iba dirigida a la duquesa de Valdelinares. La abrieron en la mesa del desayuno. Su mesa. La misma mesa que, meses atrás, había servido para que una mujer valiente nombrara una ausencia. Ahora Álvaro se sentaba en ella de cuerpo entero. Sin esa niebla interior que lo había acompañado durante años. Observó a Inés mientras leía. La mañana entraba clara por la ventana. El café humeaba. La casa estaba despierta sin estar ruidosa. Todo parecía simple. Y esa simplicidad, pensó, había costado un precio enorme. Leonor se ha comprometido, dijo Inés al levantar la vista, con un hombre de Jaén. Dice que está presente en todas las comidas y que jamás tiene cara de estar pensando en otra estación del año. Álvaro sonrió.
Suena mucho a Leonor. Incluye algo más, añadió Inés. Dice que se alegra de que todo ocurriera así. Y que no guarda rencor a nadie de esta casa. Álvaro tomó la carta y la leyó él mismo. Era generosa, directa y limpia. Muy propia de Leonor. Sintió hacia ella una gratitud difícil de resumir. Contestó 3 veces el borrador hasta encontrar el tono correcto. Inés corrigió 2 frases sin piedad. Eso suena demasiado solemne, le dijo. Soy duque. Se nos permite cierta solemnidad. No en una carta de gratitud. Reescribió. A la tercera quedó bien. Cuando nació su hija en primavera, la llamaron Francisca, por la abuela de Álvaro. La duquesa viuda la sostuvo en brazos junto a la ventana de la salita de mañana, bañada por una luz de abril tan suave que casi parecía una bendición visible. Inés estaba cansada, pálida y radiante a la vez, con esa belleza extraña que da el agotamiento cuando va acompañado de sentido. Álvaro se sentó a su lado y no pensó en ningún otro lugar del mundo. No tuvo que obligarse, no tuvo que imaginarse dentro. Simplemente estaba. Y entonces, como pasa siempre en las casas grandes, la historia empezó a circular de verdad. No en las crónicas sociales. No en los salones. En la cocina. Doña Ramona la contó primero a una muchacha nueva que había entrado a ayudar con la ropa blanca. Luego a la mujer del jardinero. Luego al cochero que fingió no escuchar y la repitió 2 días más tarde con detalles añadidos. Así fue creciendo. Como la duquesa viuda se había inclinado ante una mujer del servicio. Como el duque no entendió nada al principio, como la novia correcta se marchó con dignidad. Como la mujer justa había estado desde el primer momento en la puerta, abriendo paso, guiando a los demás hacia adentro como si, sin saberlo nadie, ya conociera el destino de todos. Con los años, la historia se pulió sola. Algunas versiones exageraban el dramatismo. Otras reducían demasiado el dolor. Inés nunca corrigió demasiado a nadie. Solo cuando Francisca tuvo edad para preguntarlo quiso contarle ella misma el centro de todo. La niña, curiosa y despierta, quería saber si de verdad la abuela se había equivocado de mujer. Inés la miró un momento antes de responder. Afuera, el jardín ardía en flores de verano. Dentro. Se oía en otra habitación el suspiro exacto que Álvaro soltaba cada vez que le llegaba una carta del administrador o del abogado. Era un sonido tan conocido que su ausencia habría hecho más ruido que su presencia. No, dijo Inés. No se equivocó en lo importante. Entonces, ¿qué vio? Inés pensó. No porque dudara. Porque elegía las palabras con respeto. Vio lo que yo era antes de que el mundo supiera dónde ponerme. Francisca siguió con el ceño fruncido, queriendo más. ¿Y tú qué hiciste? Lo mismo que te conté, me quedé muy quieta. ¿Te dio miedo? Inés sonrió, apenas. No, miedo no. Entonces, ¿qué fue? Inés apoyó la mano en el alféizar, miró un segundo el jardín y respondió de la forma más simple. Como hacía siempre cuando llegaba a la verdad. Fue reconocimiento. Y quizá por eso esta historia se siguió contando. No porque un duque se casara por amor. Eso pasa más veces de lo que la gente admite. Ni porque una madre supiera ver mejor que su hijo. Las madres llevan siglos haciéndolo. Ni siquiera porque una mujer sin fortuna llegara a duquesa. Las sociedades cambian lo suficiente como para decorar después lo que antes criticaron. Se siguió contando porque casi todo el mundo sabe, aunque no lo diga, lo que se siente cuando te miran y solo ven el sitio en el que estás. La ropa que llevas. El título que tienes o no tienes. La mesa en la que te sientas. El trabajo que haces. El ruido que haces al entrar. Y muy poca gente, poquísima, sabe lo que se siente cuando alguien ve más allá de todo eso. Cuando alguien te reconoce antes de que el resto entienda siquiera que está mirando. Ese fue el verdadero principio de la historia. No el viaje. No el compromiso. No la boda. La reverencia. La mujer de gris en la puerta. La madre que supo. El hijo que tardó un poco más. Y la verdad, quieta, esperando en el umbral. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete. No por costumbre, sino porque historias así recuerdan algo que a veces olvidamos demasiado rápido. La persona correcta no siempre entra en la sala principal para ser admirada. A veces está en la puerta, sujetando el paso de otros, y aún así cambia la casa entera con solo estar allí. Porque hay vidas que